Habíamos dejado un ejercicio a medias, ¿lo recuerdan? Más o menos. Les dije que lo terminamos la próxima, entonces, ubiquémonos ahí en el cuaderno. Ahorita volvemos a retomar el libro. Es que hay cosillas, detalles, que quiero primero ver como aparte y luego ya verlas en el libro. Entonces, vamos a hacer este ejemplo y vamos a hacer un par de ejemplos más en el cuaderno y la próxima clase ya nos volvemos a meter en el libro, a las prácticas que trae el libro. Ok, chicos, voy a recordarles el último ejercicio, el que habíamos iniciado. Teníamos la cantidad de horas de estudio que dedican los estudiantes de octavo año para prepararse para una prueba. Y esta información yo se las había dado en una tabla de frecuencias. Se llamaba esto, ¿verdad? Tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencias, recuerden que vamos a tener por lo general dos columnas. La primera columna es la columna de los datos, el dato que estamos analizando. En este caso estamos analizando la cantidad de horas de estudio, ¿verdad? Que dedica un grupo para prepararse para una prueba. Entonces, hay algunos estudiantes que dedican 1 hora de estudio, algunos dedican 2 horas, algunos dedican 3, algunos dedican 4 horas de estudio. La segunda columna es la de la frecuencia. ¿Qué era la frecuencia? Era la cantidad de veces que se repetía cada dato. Entonces, por ejemplo, los estudiantes que dedican 1 hora de estudio son 6. ¿Okay? Hay 6 estudiantes que dedican 1 hora de estudio. Los que dedican 2 horas de estudio son 4. Los que dedican 3 horas de estudio son 8. Y los que estudian 4 horas, los que dedican 4 horas de estudio son 2. El total de las frecuencias da 20. Que si uno suma las frecuencias, siempre le va a dar el total de personas, en este caso de estudiantes, ¿verdad? Que tengamos en el problema. Muy bien. Luego lo que estábamos haciendo era calculando las medidas de posición, que ahí es donde estábamos. Estábamos calculando el mínimo, el máximo, la moda, la media aritmética y la mediana. Son los 5 datos en los que hemos estado trabajando, ¿verdad? Entonces, vimos que el mínimo era 1 y el máximo era 4. Claro, el mínimo y el máximo lo vemos acá. El mínimo es 1, el máximo es 4. Cuidado, van a decirme que el mínimo es, porque hay gente que se va a esta columna a analizar el mínimo y el máximo. En la frecuencia yo no encuentro datos, chicos. La columna de la frecuencia lo que me da es la cantidad de veces que cada dato se repitió. Pero no son datos. O sea, este 6 no es un dato, es una frecuencia, es diferente. La moda, lo mismo. La moda es el dato que más veces se repitió. El dato que más veces se repitió fue el 3. ¿Por qué? Porque se repitió 8 veces. Y si ustedes observan, no hubo ningún dato que se repitiera más. Ahora, la moda es 3. No es que la moda vaya a ser 8. Eso también a veces, por experiencia se los digo, los estudiantes lo confunden. Y por ahí vamos, ¿verdad? Por ahí vamos. Lo que sigue ahora es calcular la media aritmética, que también se le llamaba promedio, y la mediana. Ok. Voy con la media aritmética. ¿Alguno me podría recordar cuál era el procedimiento para calcular la media, chicos? Yo les había dado un procedimiento. ¿Alguien lo recuerda? N+1/2. Esa era la mediana. Esa fórmula era para calcular la mediana, sí. Eran Entonces era todos. sumar todos sobre el N. Sobre el N, exacto, sobre la cantidad de datos. Excelente. La media aritmética era sumar todos los datos y dividirlo entre la cantidad de datos que tengamos. Yo había hecho un ejemplo de un EVAIS, no sé si lo recuerdan, chicos. Y lo que habíamos hecho, pues lo mismo, ¿verdad? Sumar todos los datos y dividirlo entre la cantidad. Bueno, en este caso eran 12 datos. Aquí está el procedimiento que yo hice, que hicimos juntos. Y la fracción, ¿verdad? Se sumaban todos los datos, se dividía entre la cantidad de datos y esa era la media aritmética. Yo les había dicho que pusieran puntos suspensivos para no copiar todos los datos, ¿verdad? No hace falta que los copien todos, obviamente en la calculadora sí. Ok, pero ¿qué pasa acá? Acá tenemos lo que se conoce datos agrupados en una distribución de frecuencias, en una tabla de frecuencias. Por ejemplo, el 1 está 6 veces. Entonces, a la hora de yo calcular la media aritmética, yo no puedo decir que voy a sumar el 1 más el 2, que esos datos están repetidos cierta cantidad de veces. ¿Ok? Entonces, por ejemplo,
El número 1 está 6 veces. Hay dos opciones. Podemos sumar 6 veces el 1. 1 más 1 más 1 más 1. 6 veces porque esa es la cantidad de veces que ese dato está presente, ¿verdad? Pero para no tener que hacer esa suma tan larga, para no tener que sumar 1 más 1 más 1, 6 veces, podríamos hacer 1 por 6, ¿verdad? Porque el 1 está 6 veces. Más, sigue el dato 2. El dato 2 sucede algo similar, está 4 veces. Para no tener que sumar 2 más 2 más 2 más ese montón de veces, bueno, no son tantas, pero para poder simplificar de alguna manera, yo podría decir que como el 2 está 4 veces, entonces 2 por 4. Lo mismo con el 3. La misma situación, está 8 veces. Para no tener que sumar 3 más ese montón de veces, hacemos 3 por 8 veces. Y lo mismo con el último dato. ¿Ok? Misma situación. Como el 4 está 2 veces, para no tener que sumar 4 más 4, bueno, aquí no sería tan complicado, está 2 veces nada más, pero igual, para poder simplificar de alguna manera, hacemos 4 por 2. Y eso se dividía entre el total de datos, chicos. ¿Cuántos datos tenemos? 20. Entonces lo dividimos entre 20. Si me comprendieron, y aquí necesito hacer una pausa, chicos, porque yo les voy a ser honesto. A nivel de Faro y de bachillerato en su momento, las preguntas sobre media, mediana, moda, todo este asunto, no lo preguntan tanto así. O sea, no lo preguntan tanto con datos alineados, como en este caso que yo les di una lista de datos. Es más normal ver en los exámenes este tipo de preguntas cuando les dan los datos a ustedes de forma agrupada, en tablas. Entonces, es bastante importante que esto quede claro. Estamos calculando la media aritmética. Como los datos se repiten cierta cantidad de veces, hay que considerar esa repetición. Entonces, lo que uno hace es multiplicar 1 por 6 veces, más 2 por 4 veces, y ahí sucesivamente, dividido entre 20. Ok, nos vamos a ir a la calculadora. Lo pueden ir resolviendo ustedes también, a ver si nos da lo mismo. Dice que sería 1 por 6 más 2 por 4 más 3 por 8 más 4 por 2, dividido entre 20. Y eso nos da 2,3. En estadística habíamos hablado que era mejor decimales, ¿verdad? Mejor decimales en la parte de estadística. Ok, entonces la media aritmética es 2,3. Ese es el promedio de horas. O sea, si a mí me preguntaran, ese grupo en promedio, ¿cuánto estudia para ese examen o para esta prueba? En promedio estudian 2,3 horas. Eso no significa que todos estudien 2,3 horas. De hecho, no es así. Algunos estudian 1 hora, otros estudian 2, otros 3 y otros 4. Lo que estamos calculando es en promedio, el grupo en general, cuántas horas estudian. Muy bien. Voy con la mediana. Profe, Dime. ¿verdad que, bueno, es que yo hasta ahora me meto, pero ¿verdad que la frecuencia son las veces que estudia esa cantidad de horas? Correcto. O sea, el 1, las personas que estudian 1 hora son 6. Las personas que estudian 2 horas son 4. Entonces, la frecuencia es la cantidad de veces que cada dato se repite. Ese es el concepto de frecuencia. Cantidad de veces que cada dato se repite. Entonces, a la hora de calcular la media aritmética, por ejemplo, hay que considerar cuántas veces se repitió cada dato, por supuesto. Para el mínimo y para el máximo no nos interesa cuántas veces se repitió cada dato. O sea, este va a ser el mínimo y este va a ser el máximo. Así se hayan repetido 10,000 veces. No me va a interesar porque el dato más pequeño es el 1 y el dato más grande es el 4. Para la moda, sí me interesa cuántas veces se repite cada dato, porque de hecho la moda es justamente el dato que más veces se repitió. ¿Ok? Para la media aritmética también hay que considerar cuántas veces se repitió cada dato, que es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? El 1, 6 veces, sucesivamente. Y para la mediana, ya van a ver que también es importante tomar en cuenta cuántas veces se repitió cada dato. Para la mediana, también va a ser importante. O sea, casi que solamente para el mínimo y para el máximo no me interesa utilizar la parte de la frecuencia. Porque como les dije, el mínimo y el máximo va a ser el dato más pequeño y el dato más grande, sin importar cuántas veces se repitió. Pero para el resto de datos sí se ocupa, para la moda, para la media y la mediana, usted ocupa saber cuántas veces se repitió cada dato. Ok, quiero enfocar un toque ahí en la mediana, chicos. La mediana, de hecho, de los 5 datos, la mediana es la que más me interesa en este ejercicio.
Recuerden que la mediana la encontrábamos con una posición. ¿Se acuerdan? Con una fórmula para posición. Voy a devolverme para que lo recordemos. Usted aplicaba la fórmula, que fue la que mencionó antes Andrés, creo. N más 1 sobre 2. Y con esa fórmula usted encontraba la posición de la mediana. Entonces usted encuentra el lugar donde se encuentra la mediana. Si la mediana nos daba una posición, 5, que eso no sucedió, entonces había que agarrar las dos posiciones que están, ¿verdad? En medio, digamos, de 6,5, en este caso, y se sumaban y se dividían entre 2. Pero puede que la mediana nos dé un dato exacto, porque de hecho en este me acuerdo que la mediana nos dio 5. Entonces ya uno sabe que la mediana es el número que está en la posición 5 y listo. Pero si nos da 0,5 había que hacer algo, ¿verdad? Entonces, yo quiero que en este caso encontremos la posición de la mediana. Y usted me puede decir a mi profe, pero ¿cómo voy a saber yo las posiciones si aquí los datos no los tenemos en fila? ¿Verdad? Como en la de antes, en los ejemplos anteriores, que los datos estaban en fila, entonces uno lo que hace es literalmente contar en dónde se encuentra la posición de la mediana. ¿Cómo se hacen acá en la tabla? Eso es lo que quiero que enfoquemos. Entonces vean lo que yo voy a hacer. Voy a buscar la posición de la mediana. La posición de la mediana es n más 1 sobre 2. Donde n, recuerden chicos, es el número de datos que tenemos. Como el número de datos que tenemos es 20, no se les olvide que eran 20 datos, entonces la mediana va a estar ubicada en la posición 20 más 1 sobre 2, que esto les va a dar 10,5. 10,5. Si lo hacen en calculadora les va a dar 10,5. Ok. Esto significa, chicos, que la mediana está en la posición 10,5, pero la posición 10,5 no existe. Si estamos hablando de posiciones, imagínense una fila. Imagínense que ustedes estén haciendo fila para X cosa. Cada persona tiene una posición 1, posición 2, 3, 4. La posición 0,5 no existe. Entonces, ahí lo que hacíamos era, como la posición 10,5, se pueden imaginar una recta numérica, así se los había mencionado yo. Como la posición 10,5 es la que está en entre la posición 10 y la posición 11, ¿verdad? La posición, repito, 10,5 está entre la posición 10 y la posición 11. Entonces, lo que yo voy a hacer es buscar la posición 10, buscar la posición 11, lo sumamos y los dividimos entre 2. Pero vean, los datos aquí están agrupados. Entonces, encontrar la posición 10 y encontrar la posición 11, de ahí no va a estar tan fácil porque los datos están agrupados. Entonces, hay dos opciones. La primera es que usted agarre estos 20 datos y los acomode. ¿A qué me refiero con eso? Que usted agarre y diga, ok, el 1 está 6 veces. Entonces yo hago 1, 1, 1, 4, 5, 6 veces. El número 2 está 4 veces. Entonces, 1, 2, 3, 4 veces. El número 3 está 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el número 4 está 2 veces. Ahí están ya los 20 datos en línea, en fila, digámoslo de alguna forma, están en fila. Ahora sí, busquemos la posición 10 y la posición 11, ¿verdad? Sí, nos dio 10,5. Entonces buscamos la posición 10 y la posición 11. Bueno, esta es la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y continúan. La posición 10 está compuesta por el número 2 y la posición 11 está compuesta por el número 3. ¿De acuerdo? Entonces, la mediana va a estar en medio de ellos dos. Lo que hacemos es tomar el número 2 y el número 3, se sumaban y se dividían entre 2. Así era, ¿verdad? Entonces, agarramos el número 2, que es la posición 10, lo sumamos con el número 3, que es el que está en la posición 11, y lo dividimos entre 2. Y esto les va a dar 2,5. Chicos, y esta es la mediana. La mediana sería 2,5. Sí me lograron entender cómo se encontraba esta mediana. Yo quiero que ustedes entiendan que es Profe, prácticamente lo mismo que cuando teníamos los datos alineados que cuando están en tabla. De hecho, en tabla usted puede convertirlos a una fila de datos y ya de ahí buscar la posición que le estén pidiendo, ¿verdad? Para la mediana. Ahora sí, dígame, ¿quién me habló por ahí? yo, es que en esa fórmula ya para la mediana, para que me des 2 más 3 sobre 2,
Y eso no es lo mismo que más fácil poner de una vez por ejemplo, ahí el 2,5. Bueno, usted porque está interpretando rápido que entre el 2 y el 3, la mitad entre esos dos números es 2,5. Pero ¿qué hubiera pasado? Porque puede suceder, vamos a ver, que la posición 2 sea, no sé, un 8 y la posición 11 sea un 17,5. Ah, ok, ok. Y ahí se complica un poco más. Entonces, si usted lo puede sacar a mente, perfecto. Como en este caso que está muy fácil, entre Sí, sí, si es de, el de 3. un número de diferencia entre cada uno, digamos, 2 y el 3, sí lo puedo sacar así rápido. Correcto. Incluso, Ok. incluso si hay dos números, Andrés, por ejemplo, ¿qué pasa si la posición 10 es un 5 y la posición 11 es un 7? Lo que esté en medio de 5 y 7, a la pura mitad va a ser el 6, ¿verdad? También ahí se facilita un poco. Pero si no, si se les complica o así, nada más aplican la formulilla. Recuerden que la Vale. formulilla es tomar los dos valores, sumarlos y dividirlos entre 2. Listo. Y entonces, chicos, ahí encontramos la mediana. La mediana es 2,5. Recuerden que la mediana divide en 50% los datos, ¿verdad? Eso lo quiero seguir enfatizando porque va a ser muy importante más adelante. Eso significa que la mitad de los datos son mayores que 2,5 y la otra mitad son menores que 2,5. Eso es lo que significa. La mitad de los datos son mayores que 2,5 y la mitad menores que 2,5, porque la mediana es el dato que está en la pura mitad. Como que usted tenga una recta numérica y la mediana está en la pura mitad, divide la pura mitad los datos. Entonces, la mitad son mayores que y la mitad son menores que también. Muy bien. ¿Estamos claros, chicos? Entonces, Profe, dime. y si, digamos, si da ahí en lo de la mediana número entero, se hace igual. Digamos, sí, número entero. Sí, más bien es más fácil si da número entero, porque si da número entero es la posición exacta. Por ejemplo, supongamos, voy a borrar eso un toque. Supongamos que usted hace la mediana y le da que está en la posición 10. ¿Ok? La mediana es el número que está en la posición 10 inmediatamente. No hay que hacer esto de sumar ni nada de eso. Usted se va a los datos y usted dice, bueno, la posición 10 es este número, el 2. Esa es la mediana. La mediana es 2 y listo. No nos tenemos que complicar por buscar números en medio. Entonces, si la posición de la mediana nos da entera, como la posición 10, posición 7, posición 8, números enteros, más bien es más fácil, porque nos da directamente el dato que es la mediana. Más bien, cuando da este coma 5 es cuando, entre comillas, se complica, porque tampoco es tan complicado, ¿verdad? Y hay que buscar ahí en medio de. Pero sí, puede dar número entero perfectamente. ¿Alguna otra consulta, chicos? Profe, yo no tengo una consulta, solo para avisarle que mi cámara no está funcionando. Ok, está bien. Sí, yo aquí veo que no aparece la camarilla. Sí, y es que lo intento y digamos, dice como que no aparece ninguna cámara, algo así, no sé. Sí, aquí cuando alguien tiene la cámara desactivada, a mí me aparece aquí bueno, el dibujito de la cámara con el slash, ¿verdad? Bloqueada. Pero cuando no tienen cámara o no les está funcionando, ni siquiera aparece eso. Entonces, por ejemplo, ahorita a usted no me aparece ni siquiera la camarita esa, entonces significa que no tiene cámara. Por ejemplo, me aparecen dos de ustedes, Carlos y Jesús, que la tienen desactivada. Porque sí aparece la camarilla, pero se ve ahí desactivado. Chicos, recuerden que para estar presentes, tienen que tener la cámara activada, ¿verdad? No se les olvide, si no, es ausencia igual. Bueno, chicos, Profe, yo tengo no, bueno, un resultado no me da la actividad semanal, que es con esto que acabamos de hacer ajá, y yo lo acabo de hacer. ¿cuál Profe, a será? mí no me dio de lo de las ecuaciones lineales, de los problemas Con sistemas. con sistemas lineales. Ajá. Ok, ok, vamos a ver. Y podríamos revisar uno de los problemas que no me daba y no me daba. Vamos a ver, con lo de voy primero con lo que me dijo Miranda y luego vamos con esa, Valeria. ¿Cuál será la que no le da? Bueno, y yo también otra pregunta con esa. En esa que dice los datos adjuntos, ¿verdad que, o sea, siempre hay que ordenar los datos de menor a mayor, siempre? Sí, Ok.
Si no lo Y solventa de menor a mayor, la mediana va a estar mala. De hecho, está bien. hay una trampa, ¿verdad? Y la otra, esa no, baje un toque más. Esta. Esa es la media. Sí, que lo hice como lo acabamos de hacer ahorita y no me Ajá, da. ajá, y no le dio. Vamos a ver. Tiene razón. Tiene razón, no está dando. Bueno, que dice que ninguno ha presentado la tarea. Voy a modificarlo ahorita. Sí. Está bien. Hay Sí, una porque que va solo un eso poquillo me falta. cercano, ¿verdad? Ajá. Ajá. Cualquier cosa marca esa, yo la voy a modificar ahí. Entonces, ¿cuál marco? Es que como ya usted lo abrió, ya abrió la tarea, yo creo que si yo la modifico ahorita, a usted no se la va a modificar porque ya la abrió, pero marque la que da más cercano y yo se la pongo buena. Ok. Sí. Ok, Profe, ahora O voy si no, yo creo que yo profe, la puedo cerrar y la vuelvo a hacer, no sé. también, yo ya mismo lo voy a modificar Sí, despacio. entonces mejor la vuelvo a cerrar y. Perfecto. profe, Dime, Sofía. es que yo también ya abrí la actividad semanal 2, pero no hay ningún problema porque yo lo cerré y yo creo que tal vez a mí sí me vaya a perder. No sé, pienso yo. Ok, ok. Sí, si no hay cualquier cosa marca, la que les dé más cercano, yo se las pongo buena, no se preocupe. Y Valeria me dijo que era de la actividad semanal 1. ¿Cuál ejercicio será, Valeria? Creo que ese de paréntesis daba. Es el de abajo. Ajá. Ok, ahí lo que tienes que hacer es, primero Yo lo que hice fue multiplicar 2 por X. que le va a dar 2x y luego Ajá. 3y te va a dar 6y, ¿verdad? Porque 2 por 3, 6. Pero Yo como por aquí no tengo el procedimiento, pero voy a ver si tal vez está, lo que me daba era como menos 7 sobre 24. ya te digo. Solo eso me daba eso. No, pero esta sí tiene respuesta. Aquí la acabo de revisar en calculadora y sí tiene respuesta. Puede ser a la hora del despeje. Vamos a ver, multiplicaste este paréntesis, 2 por x, 2x, y 2 Ujú. por 3y, 6y, ¿verdad? Ajá. Igual a 2. Luego lo que haces Igual. es despejar x en cada ecuación. Ujú. Entonces, pues es que si no leería la respuesta ya ahí. Tiene que despejar x de ambas ecuaciones, de ambas, y luego igualación. Ajá. No sabría decirte cómo dónde está el error, porque sí da, digamos, sí tiene respuesta. Quiero contarle que sí tiene respuesta. Yo la acabo de revisar acá en calculadora y sí tiene respuesta. Que no sé entonces en qué pudo haber Ah, fallado. ¿sabe qué puede ser, Valeria? Cuando despejaste en la segunda ecuación la x, vea que hay un -3, ¿verdad? Multiplicando la x. Ajá. 3 pasa a dividir Ajá. y se llevó el menos para abajo. ¿Sí? Sí, ok, entonces ahí estamos bien. Ujú. Vamos a ver, Igual, profe, lo que podríamos hacer es si yo le adjunto una foto en la tarea. sí, yo creo que usted puede juntarla privado, ahí solo yo la veo, entonces, sí, pásemela, yo le reviso, a ver, cualquier cosa. Bueno, está bien. Ok, chicos, ya para ir terminando, la información agrupada en tablas, como esta tablita de acá, es más, voy a copiar un toquecito esta tabla, se puede representar por medio de un gráfico de barras. Vamos a empezar a ver gráficos de barras. Por esta semana no, vamos a verles como la introducción. La otra semana ya empezamos a ver gráficos de barras. Esta información se puede representar por medio de un gráfico de barras. ¿Cómo se hace eso? Vean. Tenemos un eje horizontal y un eje vertical. Lo que tienen que hacer es, en el eje horizontal siempre van los datos, que en este caso el dato es cantidad de horas. Cantidad de horas de estudio, pero no hace falta poner toda, o sea, hay que abreviarlo lo más posible. Y en el eje vertical va la frecuencia. Pues, pucha, nada más que no va a poder escribir aquí, pero para ver, frecuencia. Entonces, por ejemplo, la cantidad de horas que tenemos es 1 hora, 2 horas, 3 horas y 4 horas, ¿verdad? Entonces, esos datos yo los coloco acá. Hay estudiantes que estudian 1 hora, hay algunos que estudian 2 horas, hay algunos que estudian 3 horas y hay algunos que estudian 4 horas. Y las frecuencias van en el eje vertical. Bueno, aquí para no tener que hacer la escala de 1 en 1, podemos hacerla de 2 en 2 para más facilidad. 2,
4, 6 y 8. Entonces, ojo lo que se hace, chicos. ¿Cuántos estudiantes se preparan una hora? 6. Entonces, el 1 se repite 6 veces. Entonces, hacemos una barra sobre el 1 que alcance al 6. Okay, entonces, eso lo que estamos dando a entender es que el 1 se repitió 6 veces. Bueno, a mí me quedan fatales los dibujos, pero ustedes los pueden hacer ahí un poquito mejor, ¿verdad? El número 2, o sea, los estudiantes que estudian 2 horas son 4. El número 2 se repitió 4 veces. Entonces, el 2, usted le hace una barra que alcance ahí aproximadamente el 4. El 3 se repitió 8 veces. Y el 4 se repitió 2 veces. Si a mí lo que me dan es un gráfico de barras, como en este caso, bueno, yo estoy pasando datos de una tabla a un gráfico de barras, yo puedo a ese gráfico de barras hacerle todo lo mismo que les pregunté en la tabla. A ese gráfico de barras yo le puedo preguntar a usted que cuál es el dato mínimo, que cuál es el dato máximo, que cuál es la moda, que cuál es la media, que cuál es la mediana. Se puede hacer todo exactamente igual, como si fuera una tabla. Entonces, mismo análisis, chicos. Dato mínimo. Ok, el dato mínimo es 1. Dato máximo, ok, el dato máximo es 4. La moda es el que más veces se repitió. En el gráfico de barras es muy fácil ver la moda porque la moda va a ser el dato que tenga la barra más grande. En este caso, el 3 es la moda porque es el que tiene la barra más grande, o sea, fue el que más veces se repitió 8 veces, entonces esa es la moda. Igual se puede sacar la mediana, igual se puede sacar la media aritmética, se puede sacar todo, pero por esta semana no vamos a enfocar mucho ahí. Vamos a hacer introducción, para que ustedes vayan viendo que el gráfico de barras se puede utilizar también, y para la próxima semana ya empezamos a trabajar un poquito más el gráfico de barras. ¿Estamos, chicos? Sí, sí me gustaría que se lo copien, que se copien este grafiquillo ahí a la par de la tabla o cerca de la tabla para que sepan que es del mismo, ¿verdad? Que es la misma información. Listo, chicos, estamos. Sí, profe, entonces usted ahorita va a cambiar eso. Sí, ya lo voy a hacer de una vez para que les Está quede. bien. Ujú. Bueno, muchachos, nos vemos ahorita en un rato, ¿verdad? Tenemos una lección de física, si no me equivoco. A ver. Sí, tenemos una lección de física. Entonces, ahorita nos hablamos. Chao, chicos. Adiós, profe. Chao, Chao, profe. profe. Gracias, profe. Con gusto.